Muchos hombres creen que el silencio siempre significa desinterés. No siempre es así. A veces el silencio es una forma de observar. Otras veces es una forma de proteger el ego. Y en algunos casos es simplemente una reacción emocional a una dinámica que aún no se entiende del todo. He visto hombres interpretar el no contacto como una guerra de orgullo. Entran en una competencia silenciosa para ver quién resiste más tiempo. Ese enfoque casi siempre destruye cualquier posibilidad de reconexión. Cuando una mujer también mantiene distancia, la pregunta real no es quién escribe primero. La pregunta es qué está ocurriendo psicológicamente en la dinámica. El silencio entre dos personas crea un espacio mental. Y ese espacio puede trabajar a favor o en contra de la conexión dependiendo de cómo se gestione. Hoy voy a explicarte qué hacer cuando ambos están en silencio. No desde manipulación, sino desde comprensión emocional y estabilidad. Porque cuando sabes manejar el silencio correctamente, deja de ser un conflicto y se convierte en información. 1. Primero entiende qué significa realmente el silencio mutuo cuando dos personas dejan de tener contacto. Muchos hombres reaccionan inmediatamente. Empiezan a preguntarse quién debería escribir primero, cuánto tiempo esperar o si la relación ya terminó. Pero antes de tomar cualquier decisión, hay algo más importante que entender, que representa realmente ese silencio. El silencio mutuo no siempre significa indiferencia. En muchos casos significa que ambos están procesando algo. Psicológicamente el silencio puede aparecer por varias razones: orgullo después de una discusión, necesidad de espacio emocional, confusión sobre lo que ocurrió, esperar que la otra persona tome iniciativa, evaluar si la conexión tiene sentido. He visto hombres asumir inmediatamente que el silencio es rechazo. Ese pensamiento genera ansiedad y la ansiedad suele llevar a comportamientos impulsivos. Por ejemplo, escribir mensajes largos tratando de explicar todo lo que ocurrió o intentando forzar una respuesta. Ese tipo de reacción suele empeorar la situación. Cuando el silencio aparece, lo primero que debes hacer no es actuar. Es observar. Pregúntate qué ocurrió antes de que apareciera la distancia. ¿Hubo un conflicto? La interacción se volvió demasiado intensa. ¿Alguno de los dos se retiró emocionalmente? Comprender el origen del silencio cambia completamente la forma de manejarlo. Porque no todos los silencios significan lo mismo. A veces el silencio es cierre. Pero muchas veces el silencio es simplemente una pausa. Y las pausas no siempre requieren intervención inmediata. La primera reacción inteligente ante el silencio mutuo es calma. La calma permite ver la dinámica con claridad en lugar de reaccionar desde el miedo. Cuando entiendes eso, el silencio deja de parecer un problema urgente y empieza a convertirse en una fuente de información. 2. No conviertas el silencio en una competencia de orgullo cuando dos personas dejan de hablar. Muchas veces aparece un pensamiento silencioso: no voy a escribir primero. Ese pensamiento parece pequeño, pero puede transformar completamente la dinámica. Psicológicamente, el orgullo funciona como un mecanismo de protección. Nadie quiere sentirse vulnerable o rechazado. Así que el cerebro crea una estrategia sencilla: esperar. El problema es que cuando ambos esperan, el silencio se prolonga innecesariamente. He visto muchas conexiones desaparecer no por falta de interés, sino por una competencia invisible de ego. Ninguno quería parecer el que necesitaba más. Pero las relaciones no funcionan como una batalla de resistencia. Cuando el silencio se convierte en un juego de orgullo, algo cambia en la percepción emocional. Lo que antes era una conexión empieza a sentirse como una prueba. Y cuando una interacción se convierte en prueba constante, la energía se vuelve pesada. Desde una perspectiva psicológica, el orgullo prolongado también alimenta la narrativa interna. Mientras más tiempo pasa sin contacto, más historias empieza a crear la mente. Si no me escribe es porque no le importo. Tal vez ya conoció a alguien más. Quizá nunca estuvo interesada. Esas narrativas rara vez reflejan la realidad completa, pero influyen en cómo te sientes y cómo actuarás después. Por eso es importante entender algo: romper el silencio no es perder. La verdadera debilidad no es escribir primero. La debilidad es actuar desde miedo o resentimiento. Un hombre emocionalmente estable no necesita ganar una competencia de silencio.
Puede elegir cuándo comunicarse porque tiene claridad sobre sus intenciones. Eso no significa escribir inmediatamente ni perseguir atención. Significa no permitir que el orgullo dirija la dinámica. Cuando eliminas la competencia de ego, el silencio deja de ser una batalla. Se convierte simplemente en un momento de pausa entre dos personas. Y desde esa calma es mucho más fácil decidir el siguiente paso con inteligencia. 3. Observa si el silencio está creando curiosidad o distancia cuando aparece el no contacto mutuo, algo empieza a ocurrir en la mente de ambos, el cerebro intenta llenar el vacío. Psicológicamente el silencio tiene dos posibles efectos. Puede aumentar el interés o puede crear distancia emocional. La diferencia depende de cómo era la dinámica antes del silencio. Si la conexión tenía energía positiva, buenas conversaciones, tensión emocional agradable, momentos memorables, el silencio suele producir curiosidad. La mente empieza a recordar la experiencia. ¿Por qué no hemos vuelto a hablar? Me pregunto qué estará haciendo. Quizá debería escribirle. Ese tipo de pensamiento mantiene viva la conexión. Pero si la interacción anterior tenía tensión negativa, discusiones, presión emocional o incomodidad, el silencio puede generar el efecto opuesto. En lugar de curiosidad, crea alivio. Y el alivio reduce la motivación de volver a interactuar. Por eso es importante analizar el contexto antes de actuar. Pregúntate con honestidad cómo era la energía de la interacción antes del silencio. ¿Había complicidad? ¿Había tensión agradable? ¿O había fricción constante? Esta reflexión te da información valiosa. Porque si el silencio está generando curiosidad en lugar de distancia, muchas veces lo más inteligente es no apresurarse a romperlo. La curiosidad es una fuerza poderosa. Mantiene la mente activa. Pero si el silencio aparece después de una experiencia negativa, puede ser necesario intervenir más adelante para aclarar la situación. Lo importante es entender que el silencio no es vacío. El silencio es un espacio donde la mente trabaja. Y dependiendo de la experiencia previa, ese espacio puede acercar a dos personas o alejarlas. 4. Usa el tiempo de silencio para recuperar tu centro cuando aparece el silencio mutuo. Muchos hombres cometen el mismo error. Utilizan ese tiempo para obsesionarse con la situación. Revisan el teléfono constantemente. Releen conversaciones antiguas. Analizan cada detalle buscando señales. Psicológicamente ese comportamiento mantiene el cerebro atrapado en un ciclo de ansiedad. La mente intenta resolver algo que no tiene información suficiente para resolver. El resultado es frustración. Pero el silencio también puede ser una oportunidad poderosa si se usa correctamente. En lugar de invertir energía en analizar lo que ella está haciendo, utiliza ese tiempo para volver a tu propio centro. Eso significa dirigir tu atención hacia tu vida real. Tu trabajo. Tus proyectos. Tu salud física. Tus amistades. Cuando un hombre mantiene su estructura personal incluso durante una pausa emocional, transmite estabilidad. Y la estabilidad es una de las cualidades más atractivas en cualquier dinámica de relación. Además, el cerebro necesita distracción saludable para regular emociones. Si tu mente permanece enfocada exclusivamente en la ausencia de contacto, el silencio se vuelve más pesado de lo que realmente es. En cambio, cuando tu vida sigue avanzando con normalidad, el silencio pierde poder. No se siente como abandono. Se siente simplemente como una pausa en la comunicación. He visto muchas situaciones donde el hombre recupera su equilibrio emocional durante este periodo y cuando finalmente vuelve a interactuar, su energía es completamente diferente. Más tranquila. Más segura. Menos necesitada. Ese cambio en energía puede transformar la dinámica. Porque cuando alguien interactúa contigo desde estabilidad interna, la conversación se siente más ligera. El silencio bien gestionado puede ayudarte a recordar algo importante. Tu vida no depende de una conversación. Y cuando tu vida tiene dirección propia, la interacción romántica deja de ser una necesidad y vuelve a ser una elección. 5. Cuando decidas romper el silencio, hazlo con simplicidad. En algún momento puede surgir la pregunta ¿debería escribir? Muchos hombres convierten ese momento en algo demasiado complejo. Empiezan a pensar en el mensaje perfecto, en la estrategia ideal o en cómo decir algo que provoque una respuesta inmediata.
Esa presión suele producir mensajes largos, cargados de emoción o de explicaciones innecesarias. Psicológicamente, cuando una conversación se retoma después de un periodo de silencio, lo que más ayuda no es intensidad. Es ligereza. El objetivo de romper el silencio no es resolver todo en un solo mensaje. El objetivo es reabrir la puerta a la comunicación. Un mensaje simple suele ser mucho más efectivo que uno elaborado. Algo breve, natural y sin dramatismo. Por ejemplo, una referencia a algo que compartieron antes o un comentario ligero que no exija una respuesta inmediata. La simplicidad funciona porque reduce presión. Cuando un mensaje llega cargado de expectativas, explicaciones largas, preguntas profundas o emociones acumuladas, la otra persona puede sentirse obligada a responder de una forma específica. Esa obligación crea tensión. En cambio, un mensaje sencillo deja espacio. Permite que la conversación vuelva a surgir de forma natural si el interés todavía existe. También es importante algo más, el tono. El tono debe ser tranquilo, no resentido ni defensivo. Si el silencio se rompió con calma, la interacción puede continuar sin cargar con el peso del pasado. Cuando un hombre escribe desde estabilidad, su mensaje transmite algo claro, no estaba esperando desesperadamente una respuesta. Simplemente decidió hablar. Y esa diferencia cambia completamente la percepción. 6. Observa su respuesta antes de decidir el siguiente paso. Cuando finalmente se rompe el silencio, muchos hombres cometen otro error, intentan acelerar inmediatamente la dinámica. Creen que si la conversación se reabre, deben recuperar todo el terreno perdido en pocos minutos. Psicológicamente eso puede generar presión innecesaria. Después de un periodo de no contacto, la interacción necesita recuperar ritmo de forma natural. No se trata de saltar directamente a conversaciones intensas o a planes inmediatos. Se trata de observar. La respuesta de una mujer después de un silencio prolongado contiene mucha información. No solo lo que dice, también cómo lo dice. Observa varios aspectos, la rapidez de la respuesta. No porque tenga que ser inmediata, sino porque muestra nivel de prioridad. La longitud del mensaje. Si responde con frases completas o con respuestas muy cortas. La energía emocional. Si el tono se siente ligero, curioso o simplemente formal. La reciprocidad. Si también hace preguntas o solo responde. Estas señales te ayudan a entender el estado actual de la conexión. Si la respuesta es cálida y participativa, significa que el silencio no eliminó el interés. En ese caso, la conversación puede reconstruirse poco a poco. Si la respuesta es neutral pero respetuosa, puede significar que la conexión está más fría, pero no necesariamente cerrada. Y si la respuesta es distante o muy breve, la información también es clara, la energía de la relación ha cambiado. Lo importante aquí es no reaccionar impulsivamente. Muchos hombres interpretan cada detalle de forma exagerada. Si la respuesta tarda un poco, se preocupan. Si el mensaje es corto, asumen rechazo inmediato. Pero una sola respuesta no define toda la dinámica. Lo inteligente es observar el patrón durante varias interacciones. La forma en que alguien participa en la conversación revela su nivel real de interés. Cuando observas con calma en lugar de reaccionar con ansiedad, puedes tomar decisiones más claras. Porque la comunicación siempre deja señales. Solo necesitas prestar atención sin apresurarte a sacar conclusiones. 7. No intentes recuperar la conexión demasiado rápido después de romper el silencio. Algunos hombres sienten urgencia por volver a donde estaban. Intentan recrear inmediatamente la misma intensidad emocional que existía antes del no contacto. Ese impulso es comprensible, pero psicológicamente suele ser contraproducente. Las conexiones humanas tienen ritmo. Cuando una pausa aparece en la comunicación, la relación entra en una especie de reinicio parcial. Intentar saltar directamente a la misma profundidad emocional puede sentirse artificial. Imagina una conversación que llevaba semanas o meses desarrollándose. Después de un silencio, pretender que todo continúe exactamente igual ignora el proceso natural de reajuste emocional. Psicológicamente, las personas necesitan volver a sentirse cómodas dentro de la interacción. Eso significa que las primeras conversaciones después del silencio deben ser más ligeras. No necesitas hablar inmediatamente del pasado,
de lo que ocurrió o de lo que cada uno sintió durante la distancia. Esas conversaciones pueden surgir más adelante si la conexión vuelve a fortalecerse. Pero en el inicio, lo más efectivo es reconstruir la familiaridad. Una conversación sencilla. Un intercambio relajado. Pequeños momentos de humor o curiosidad. Esto permite que la dinámica recupere naturalidad. También es importante evitar la sobreinversión repentina. Si después del silencio comienzas a enviar mensajes constantemente o a buscar interacción todo el tiempo, la energía puede sentirse desbalanceada. El ritmo debe ser gradual. Las relaciones que sobreviven a periodos de silencio suelen hacerlo porque ambas personas permiten que la conexión vuelva a crecer sin presión. No es una carrera por recuperar el tiempo perdido. Es un proceso de reconexión. Cuando entiendes esto, el silencio deja de parecer una ruptura definitiva y se convierte en una pausa dentro de una interacción que aún puede evolucionar. 8. Acepta la posibilidad de que el silencio también sea una respuesta. Uno de los pasos psicológicos más difíciles en cualquier dinámica de relación es aceptar la incertidumbre. Cuando aparece un periodo de no contacto, muchos hombres se concentran únicamente en cómo recuperar la comunicación. Pero hay algo importante que también debes considerar: el silencio puede ser información. Psicológicamente, cuando alguien decide no continuar una interacción, muchas veces lo hace sin una declaración explícita. No siempre existe una conversación clara que diga «esto terminó». A veces simplemente aparece una distancia progresiva. Aceptar esa posibilidad no significa rendirse ni asumir lo peor inmediatamente. Significa mantener claridad emocional. Cuando un hombre se aferra a una conexión que ya no tiene reciprocidad, su comportamiento cambia. Puede comenzar a insistir, a intentar reactivar la conversación repetidamente o a buscar explicaciones constantes. Ese tipo de comportamiento rara vez reconstruye atracción. En cambio, cuando alguien acepta que la otra persona también tiene libertad de alejarse, transmite algo importante: respeto por sí mismo y por el proceso natural de las relaciones. Esto no es frialdad. Es madurez emocional. Si una mujer decide no responder o mantener distancia durante mucho tiempo, insistir repetidamente no cambia su decisión. Lo que sí cambia es cómo se percibe tu comportamiento. Cuando aceptas la información que el silencio transmite, puedes tomar decisiones con más serenidad. A veces el silencio es solo una pausa temporal. Otras veces es el final natural de una interacción. En ambos casos, la respuesta más saludable es mantener tu dignidad emocional. Las relaciones que tienen potencial real tienden a encontrar su camino de regreso a la comunicación. Las que no lo tienen suelen disiparse sin necesidad de conflicto. Entender esto reduce ansiedad y te permite avanzar con más claridad. 9. Mantén tu vida en movimiento mientras la dinámica se define. Cuando una interacción entra en un periodo de silencio, muchas personas quedan emocionalmente suspendidas. Esperan una respuesta, una señal o algún cambio que indique qué ocurrirá después. Ese estado de espera prolongada puede afectar tu energía de forma profunda. Psicológicamente, cuando tu mente se enfoca en una sola incertidumbre durante demasiado tiempo, comienza a amplificarla. El silencio se vuelve más grande en tu percepción de lo que realmente es. Por eso es fundamental recordar algo: tu vida no puede detenerse mientras una dinámica se define. Mantener tu vida en movimiento no es una estrategia para provocar reacción. Es una forma de preservar tu estabilidad emocional. Continúa con tus proyectos. Sigue viendo a tus amigos. Cuida tu salud física. Invierte tiempo en actividades que te generen crecimiento. Cuando tu vida sigue avanzando, el silencio pierde poder sobre tu estado emocional. Además, existe otro efecto psicológico interesante. Cuando una mujer percibe que un hombre no se queda esperando indefinidamente, su percepción cambia. Ya no ve a alguien que depende de su respuesta para sentirse bien. Ve a alguien que tiene dirección propia. La dirección personal siempre resulta atractiva porque comunica independencia. Esto no significa ignorar completamente la interacción ni actuar como si no te importara. Significa mantener equilibrio. Las relaciones más saludables se construyen cuando ambas personas tienen una vida completa fuera de la dinámica romántica. Si la conexión se reactiva, regresarás a ella desde una posición de estabilidad. Si no se reactiva, tu vida ya estará avanzando en otras direcciones.
En ambos casos, mantener movimiento personal protege tu bienestar emocional. Y cuando tu bienestar no depende exclusivamente de una interacción, tomas decisiones con más claridad. 10. Si la conexión vuelve, construye algo más consciente. Cuando el silencio termina y la conversación regresa, muchas personas sienten alivio inmediato. Es normal. La incertidumbre se reduce y la interacción vuelve a sentirse familiar. Pero aquí aparece una oportunidad importante que muchos pasan por alto. Si la comunicación se reactiva después de un periodo de no contacto, no significa que todo deba continuar exactamente como antes. Psicológicamente, las pausas en una relación permiten reevaluar dinámicas. Tal vez el silencio ocurrió porque la interacción estaba avanzando demasiado rápido. Tal vez había malentendidos que ninguno expresó. O quizás simplemente ambos necesitaban espacio para procesar emociones. Cuando la conversación vuelve, puedes usar ese momento para crear algo más consciente. Eso significa prestar atención a cómo se siente la interacción ahora. La conversación es más tranquila. Hay más claridad en lo que ambos quieren. ¿La energía se siente más equilibrada? Las relaciones que sobreviven a periodos de distancia muchas veces regresan con una dinámica más madura. Porque ambos han tenido tiempo de pensar. La clave aquí es no repetir automáticamente los mismos patrones que llevaron al silencio. Puedes permitir que la conexión se desarrolle con más calma, más claridad y más comunicación. No necesitas apresurarte ni intentar recuperar todo de inmediato. A veces una pausa permite que dos personas se acerquen de una manera más consciente que antes. El silencio entre dos personas puede sentirse incómodo, pero no siempre es negativo. Muchas veces el silencio simplemente refleja que ambos están procesando emociones, evaluando la dinámica o protegiendo su propio espacio. La forma en que reaccionas ante ese silencio define el rumbo de la interacción. Si respondes con ansiedad, orgullo o insistencia excesiva, la conexión puede deteriorarse. Pero si respondes con calma, observación y respeto por el proceso, el silencio se convierte en una oportunidad para entender mejor lo que realmente está ocurriendo. Las relaciones no se construyen solo en los momentos de conversación. También se construyen en cómo cada persona maneja las pausas. Cuando mantienes tu estabilidad emocional, continúas con tu vida y te comunicas con claridad cuando es necesario, transmites algo muy importante: madurez. Y la madurez emocional crea interacciones mucho más saludables. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez interpretaste el silencio como rechazo inmediato, cuando en realidad era solo una pausa en la dinámica? Dale like a este vídeo. Compártelo con alguien que todavía cree que el silencio siempre significa el final. Y sobre todo, suscríbete al canal. En el próximo vídeo voy a explicar por qué algunas personas vuelven después de mucho tiempo sin contacto y qué significa realmente ese regreso.